Vamos a hablar ahora de otro tema. Hubo definiciones hoy de Manuel Adorni, el vocero presidencial, que se refirió a las cooperativas y dijo es otra caja que los argentinos dejan de sostener porque tomó la decisión el gobierno nacional de avanzar en el control y la depuración del Padrón Nacional de Cooperativas, que en los últimos 4 años aumentó un 138%. Adorni detalló que se va a suspender la operatoria de todas las operativas creadas entre 2020 y 2022 y se va a retirar la autorización para operar a otras casi 12.000 que habían sido suspendidas en 2019 y que el gobierno anterior decidió seguir financiando. Estamos en comunicación con Eduardo Fernández, exdiputado nacional, vicepresidente nacional de APYME, con quien vamos a analizar este tema porque casi todas las cooperativas son pymes, están catalogadas como pymes, así que es un sector muy fuertemente vinculado. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Eduardo, bueno, ¿cómo toma esta definición, esta decisión que ha dado a conocer el gobierno nacional? Primero, es decir, usted como periodista y los ciudadanos van a saber que la primera vez que nombra a las cooperativas, espero que cuando nombre a las pymes no decrete el cierre por decreto de pymes, me parece algo totalmente infundado, primero porque hay una ley que regula a las cooperativas. Segundo, porque como usted bien decía, son pequeñas y medianas empresas que la mayoría que están sometidas también a esta circunstancia de baja de actividad que ustedes deben estar reflejando, la caída de la rentabilidad. Y lo más importante ha sido un sostén, el cooperativismo, para muchas actividades, pero fundamentalmente en las cooperativas de trabajo y en los últimos años han cumplido un rol porque el Estado le ha permitido, sobre todo, por ejemplo, para poner ejemplo y no teorizar, eh, aclarar que están en todos los sectores, están en sectores comerciales, de prestación de servicio, el trabajo industrial también a través de las fábricas que se han recuperado o actividades que se han emprendido, sea en el agro, en el comercio o en los servicios. Y decirle que es una faltan totalmente a la verdad. Es decir, cuando menciona textualmente, los argentinos las van a dejar de sostener. La verdad que sacarle la matrícula a una cooperativa, no todas las cooperativas tienen acuerdos con el INAES con respecto a algún sostén. Ya no las vienen sosteniendo desde diciembre, al igual que las pymes, todos los programas de asistencia, usted fíjese en la ejecución presupuestaria, están en cero y atenta contra una seguridad jurídica. Dígame, a ver, hay muchísimas cooperativas que se constituyeron, cooperativas de trabajo vinculadas al reciclaje, que están cumpliendo en cada localidad, en cada ciudad, un rol importante asociado a los municipios. Luego decir que no han cumplido con las pautas legales, señora Adorni, usted sabe que hay grandes empresas y más aún grupos empresarios que no presentan en tiempo y forma sus balances y hay toda una posibilidad de requerimiento que tiene el instituto y el gobierno para requerir esa información y no suspender. Es decir, que entre el 2020 y 2022 el gobierno presupone que ninguna de las cooperativas sirve. La verdad es que es un anuncio que nos hace hablar de cosas, a veces distrayendo lo esencial, no colabora a la generación de empleo y menos aún a la reactivación productiva, ¿no? Eso le iba a preguntar, Eduardo, porque aparte de este tema está la cuestión de cómo están las pymes, ¿no? ¿En qué situación se encuentran? Porque por un lado sufren la caída del nivel de actividad económica, pero también la suba muy fuerte de algunos costos, como por ejemplo la electricidad, se viene la suba del gas. ¿En qué situación hoy mayoritariamente se encuentran las pymes? Mire, yo tengo muchos años
dirigente PYME. Me ha tocado vivir diversas situaciones, desde el año 87 hasta ahora, el año que se creó APYME. Y le digo que se ha producido con tal velocidad algunos acontecimientos que en otros gobiernos llevaron más tiempo. Por ejemplo, la retracción de la actividad. Usted vio, ayer salió publicado el estimador económico con una retracción de la actividad económica que ya totaliza un 6%, pero en el sector PYME la baja de ventas van del 30 al 60%, y lo que usted bien decía, la incertidumbre, la inseguridad jurídica, porque no hay costos estimados para los servicios. A eso hay que agregarle peajes, costos de combustible y también una presión impositiva que no ceja porque le transfieren a las provincias una gran parte de la responsabilidad. ¿Y qué panorama hay hacia adelante, Eduardo? ¿Preocupa lo que puede llegar a ocurrir? Porque el gobierno viene insistiendo con que la economía se va a recuperar en B, va a tener una fuerte recuperación a mediados de año, pero hay muchos economistas que ponen en duda esta afirmación del gobierno nacional. Mire, sí. Algunos, los hinchas de Belgrano, pensaban que era una B larga, ¿no? Pero es una B corta, de un rebote. En el día de ayer, un economista como Broda terminó advirtiendo que no hay una agenda estructural, es decir, que los progresos que se han logrado, tanto en el programa monetario y fiscal, no tienen ningún sustento, y más aún hay una inseguridad, dado que el basamento legal, que es tanto el decreto de necesidad de urgencia como las leyes, todavía no han sido sancionadas y no otorga una seguridad hacia futuro. Es decir, hasta ahora lo que tenemos es un ajuste fiscal con el que se puede coincidir o no, pero lo está pagando el sector productivo y sobre todo lo que ustedes van a empezar como agencias de noticias a transmitir diariamente, la suspensión y los despidos que esto está ocasionando ya. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Por favor, que tengan ustedes muy buen día. Eduardo Fernández, vicepresidente nacional de APYME, bueno, respondiendo a las afirmaciones que ha hecho hoy en la habitual conferencia de prensa Manuel Adorni, el vocero presidencial, con respecto a la decisión del gobierno nacional con respecto a las cooperativas de suspender a todas las que empezaron a operar entre 2020 y 2022 y además otras casi 12.000 que habían sido suspendidas en 2019. Desmiente Eduardo Fernández gran parte de las afirmaciones que está haciendo el gobierno nacional, pero además habló de la situación que están viviendo las pymes con una muy fuerte caída del nivel de actividad. Como decía Fernández, ayer se conoció el índice de actividad económica con una caída del 4,3%. Eso es una enormidad que va a empezar a tener efectos en el empleo, ya tiene efectos también en la circulación, en el movimiento económico, y se está sintiendo muy fuertemente en las ventas, en las operaciones y en la actividad económica.